Majestad. ¿Qué significa esa palabra? Significa una condición de las personas súper admiradas, o es un aspecto, de una condición de las personas que despierta admiración y respeto. O cuando empieza con mayúsculas la palabra, es un título o tratamiento que se da a un emperador, a un rey, su majestad el rey. Título que se le da a un soberano, expresa grandeza suprema, autoridad suprema. Significa que no hay nadie más grande, no hay nadie más importante, no hay nadie con más autoridad. Alguien sentado en el trono del gobierno. Así que vamos a ir a Isaías 6, versículo 1. Es un pasaje un poquito largo, sí, pero vamos a leerlo todo. Dice en el versículo 1: En el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. El profeta Isaías se encontraba en una situación complicada, una situación difícil en su vida. El trono estaba vacío, el rey Uzías se había muerto, no había el gobierno que ellos conocían, las cosas que ellos tenían ya por comodidad había cambiado. Los últimos años del rey, Uzías fue un buen rey, fue un rey que siguió al Señor. Al final de sus días se enorgulleció, pero sí habían sido años de mucha prosperidad y de tranquilidad. Entonces él se muere. También a la misma vez estaba el rey de Asiria levantándose con poder para atacar a Judá. Era una hora oscura, el futuro incierto. ¿Qué iba a pasar? Conocíamos cómo era Uzías, pero ahora, ¿qué va a pasar? Sabíamos más o menos cómo iban a ir las cosas con el antiguo rey, pero ahora no había nadie en control. Y en ese momento, perdí mis notas. En ese momento, con el trono vacío, Isaías tuvo un encuentro con Dios como no había tenido antes. Dice que vio al rey, al Señor sentado sobre el trono. Hasta que Isaías no vio un trono vacío, no pudo ver la majestad de Dios. Y cuando tu mundo se derrumba, necesitas saber quién está sobre el trono, quién está en autoridad. ¿Dónde has puesto tu confianza? ¿Dónde te apoyas? Cuando el futuro es incierto, cuando tu economía es incierta, cuando tu familia se está deshaciendo, cuando tu trabajo, tu empleo, tu vida se está sacudiendo, ¿en dónde tienes tú la confianza? 52 años de prosperidad habían tenido y de repente el trono está vacío. Cuando ya no había un rey en el trono y hubo un vacío, Isaías vio a Dios como nunca lo había visto antes. Isaías vio a Dios
de forma más grande, más diferente. Isaías entendió algo, que el rey Usías había muerto, pero Dios no había muerto. En el Salmo 92 dice: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Usías no estaba, pero Dios no había cambiado. Y Él ve su poder y santidad sentado sobre el trono en autoridad. La crisis de Isaías no estaba fuera del alcance de su señorío y su majestad. Y cuando Isaías ve al Señor, no solo lo ve alto y sublime, también ve que Él llena, su presencia llena todo el templo. La presencia de Dios llena todo el lugar. No solo llena el lugar santísimo donde solo podían entrar los especiales, los sacerdotes. No, su orla llega a todos los rincones del templo. Un templo que antes estaba dividido entre sacerdocio, entre hombres y mujeres y clases sociales. No, Él llenaba todos los rincones del templo. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Entonces, ¿qué pasa? Isaías ve al Señor alto, sublime, lo ve en su majestad, y cuando lo ve a Él, también ve su propia condición. Es imposible ver a Dios de verdad sin ver tu necesidad de Él, sin ver cómo estás, sin ver tu condición, sin ver la brecha entre lo que eres y lo que Él es. ¿Qué dice Isaías? Dice: ay de mí. Uy, 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 como decimos en España, ay de mí, cuánto me falta, qué lejos estoy. Ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Cuando lo ves, todo cambia. Vio los serafines. Por encima de Él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Con 2 alas, dice que cubrían sus rostros en señal de reverencia. Con 2 alas cubrían sus pies en señal de humildad, pero gritaban los unos a los otros: santo, santo es el Señor de los ejércitos. Santo, ¿qué significa eso? Cuanto más cerca a Dios estás, más consciente eres de su santidad. Cuanto más cerca, más vemos todo en relación a Él y a su majestad. Dice: toda la tierra está llena de su gloria. Si pasamos más y más tiempo en su presencia, y más podemos decir: mi vida, mi templo, lo que soy, quiero que esté lleno de la gloria de Dios. Cuanto más cerca, más cambió su perspectiva de Dios. Y cuanto más cerca estamos nosotros, también vemos todo en relación a Él. No vemos todo en relación a nuestros problemas, no vemos todo en relación a nuestras vidas, no vemos todo en relación a nuestros deseos. Empezamos a ver nuestra vida en relación a Él. Vemos todo cuando lo ve. Y luego también, ¿qué pasa? Primero lo ve y luego lo oye. Queremos escucharle. Mucha gente dice: yo nunca escucho a Dios. Pero está en el trono de tu vida, llena tu vida, o es una de las muchas cosas que ocupa tu vida.
Tienes un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito de trabajo, un poquito de ocio, un poquito de esto, del otro, de familia, un poquito de Dios. Es una de las muchas cosas que ocupa tu vida. Él reconoce su estado, Isaías, y Dios le ministra y le responde. Y luego hay comunicación entre ellos. Isaías dice: ay de mí, he visto el Rey de los ejércitos. Se dio cuenta de sus faltas, de sus fallos. Confesó sus pecados. Dice: ay Dios, yo soy un hombre de labios inmundos y habito entre gente igual que yo. Confesó sus pecados. Y la confesión que pasó trajo limpieza. En el momento que él confesó, entonces vino el ángel y le limpió la boca, le tocó los labios, pidió santidad. Isaías pidió santidad en su área de necesidad. Vamos a leer otra vez el versículo 5. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor. Sin confesión no hay carbón. Digo, tomó carbón del altar. Nosotros necesitamos la sangre de Cristo, del altar donde Dios se derramó por ti y por mí. Necesitamos su limpieza. Sin confesión no hay limpieza. ¿Qué vas a hacer tú cuando tu trono esté vacío? Quizá tienes a alguien en el trono que no debe estar ahí. Y si es así, tarde o temprano se caerá. Verás que la persona que pensaba que era perfecta no es. No puede ser perfecto. Esa persona no puede, es imposible ser perfecta. Y el día que te des cuenta, se cae de tu trono. El dinero en que ponías tu esperanza no es suficiente. El matrimonio que iba a llenar ese vacío, dice, no lo llena. La carrera que anhelabas te ha decepcionado. Tantas cosas que hemos puesto en el trono de nuestra vida que no aguantan ahí. Hasta que no ves vacío el trono de todo lo que te daba seguridad, no verás la gloria y la majestad de Dios. Nada ni nadie debe estar sentado en el trono de nuestras vidas que no sea el alto, el sublime, el que es inigualable, el que en majestad. El inigualable en majestad es el único que debe tener nuestra atención y nuestra dedicación. Necesitamos levantar nuestros ojos y dejar que su manto cubra el templo. ¿Sabes que nosotros somos el templo del Espíritu Santo? Nosotros somos el santuario donde Él vive. El que es santo habita en nosotros. ¿No es eso impresionante? Increíble. En 2 de Corintios 7:1 dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y saltamos al versículo 21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es por su justicia. Nosotros confesamos, pero nosotros no nos mejoramos, porque no podemos.
Quizá aquí hay alguna persona súper, hiper, mega disciplinada que se puede cambiar, pero la mayoría de nosotros ponemos un esfuerzo, pero caemos otra vez en ser como somos. Necesitamos ayuda de fuera y buscamos a veces ayuda de dentro. Intentamos esforzarnos, nos damos de palos, pero necesitamos clamar al alto y sublime. Dios es nuestra fuente, no nuestra fuerza humana. Somos partícipes de su naturaleza divina y eso empieza nuestra transformación. Permitimos que sus promesas, esas promesas preciosas, pinten en nuestro interior un cuadro de quién somos en Cristo. Somos la justicia de Dios. Queremos ser buenos y no podemos. Necesitamos su justicia. Él canceló nuestra deuda de pecado. Él nos lavó con su sangre. Entonces, ¿cómo derrotamos el pecado en nuestras vidas? Lo hacemos por el conocimiento de Él. Cuando empezamos a ver cómo es, cuando empezamos a entenderle, cuando empezamos a entender su santidad, su majestad, que Él es el único que se merece nuestras vidas, entonces empieza a transformarnos. A veces cuando veo a la gente, ay, que lucha tanto, pienso, ¿qué es lo que no han visto de Jesús? Porque cuando le ves, eres transformado. Cuando le ves, no sigues con tus egoísmos. No eres el centro del universo. No estás buscando ser el más importante, el más alto. No estás importante ser el que más llama la atención, el que más autoridad tiene, el que manda. Cuando lo ves, cambia todo en tu interior. ¿Qué es lo que no has visto de Él? Vemos un antes y después en nuestras vidas cuando le conocemos. Si no hay un antes y un después, pregúntate si le conoces. Pregúntate. Si tú eres el mismo, si tú eres la misma persona de antes de venir aquí, de antes de involucrarte aquí, pregúntate, ¿lo he visto? ¿Lo conozco? ¿Sé quién es? Vamos a 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dice que antes teníamos deseos estando en ignorancia. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. ¿Y por qué tenías esos deseos? Porque eras ignorante del daño que te hacía. Eras ignorante del daño que hacía a los demás. Eras ignorante del daño que le hacía a Dios. Entonces te encuentras pensando, haciendo, comportando de una manera que ya no puedes controlar, y eso es lo que tú hacías en tu ignorancia. Y terminas siendo esclavo de lo que deseabas. Ya cuando no lo deseas, demasiado tarde, eres esclavo. Pero los que hemos conocido al Señor ya no somos ignorantes. El que nos llamó es santo y nuestro deseo se vuelve hacia Él. Nuestro deseo es agradarle. Nuestro deseo es amarle. Nuestro deseo es levantarle. Nuestro deseo es que la gente lo conozca. Nuestro deseo es verle con más nitidez y más claridad, porque queremos servirle. Eso es nuestro deseo ahora.
Ya no somos ignorantes. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo, lo hemos visto. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ponemos la esperanza en Él, que ha llenado el trono de nuestras vidas con su majestad. Ponemos nuestra esperanza que completamente en Él. No un poquito en nuestro esfuerzo y un poquito en Él. Un poquito en lo que sabemos y un poquito en Él. Un poquito en lo que podemos hacer y un poquito en Él. No, dice, pon tu esperanza completamente en Él. Completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Vamos a volver un ratito a Isaías. Dice, y percibí la voz del Señor. Después de verle, después de arrepentirse, percibió la voz del Señor. Lo podía oír, lo podía entender, sabía quién estaba hablando. Que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de nuestra parte? Y dije, heme aquí, envíame. Y dijo, ve y di a este pueblo. Primero vio, luego pudo escuchar, se comunicó, habló, y Dios le contestó, y luego Dios guió su vida. Tenemos tantas cosas en nuestra mente que nos cuesta escuchar y nos cuesta entender. Pero cuando tenemos los ojos, cuando vivimos con los ojos en el trono y su presencia llenando nuestro templo, vivimos de otra forma. Debemos saber y tener clavado una verdad en nuestras vidas. Igual que Isaías pensó, uy, el rey se ha muerto, y Dios le dijo, pero yo no. En Salmo 92 dice, antes que los montes fueron engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Hay un Dios que no cambia, hay un Dios que está ahí. Y cuando tenemos esto claro, nuestro propósito es claro y la paz dura en nuestros corazones. Si no tenemos claro que Dios es el majestuoso, que Dios es el que está sentado en el trono, nos podemos hundir en situaciones complicadas. Karl Marx dijo que la religión es el opio del pueblo. ¿Qué significa? ¿Qué estaba diciendo él? Él estaba diciendo en su revolución, él estaba diciendo que la religión duerme a la gente. Que les cuentan un cuento, no importa si aquí no tienes que luchar aquí, porque un día en el cielo pues vas a estar bien. Entonces Marx decía que la religión dormía a la gente. Y ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con Marx. La religión duerme a la gente. La religión te atonta. La religión te llena de apatía. Un poquito de Dios. Eres religioso y ahí lo dejas y ahí te duermes y la vida pasa y tú no has hecho nada con tu vida porque tuviste un poquito de religión. A mí me preocupan personas que cambian de ir a misa a venir a una reunión, pero sus vidas no cambian. Hacen lo mismo, son iguales, no tienen sed, no tienen hambre. Eso es una de las cosas que más me preocupa cuando conozco a una persona que se llama o que se dice cristiano. Un cristiano sin sed, un cristiano sin hambre. Ya tuvieron un poquito y con eso la religión les durmió. Pero la realidad de Cristo no es religión. La realidad de Cristo te aviva, no te duerme. La realidad de Cristo te despierta. La realidad de Cristo te sacude. La realidad de Cristo te da
vida y es como agua viva que fluye de tu interior. Eso es la vida en Jesús. Y eso es lo que deseamos. Yo no creo que hay nadie aquí que quiere conformarse con un poquito de religiosidad. Porque la religión, amigos, es muy aburrida. Hasta la religión evangélica. Pero la vida en Dios, la vida en Dios es otra cosa. Y eso es lo que nosotros deseamos. Porque no solo una vez se va a caer Usías del trono de tu vida. Se va a caer muchas veces. Y tú tienes que estar con los ojos fijos en el Rey soberano, majestuoso, para que no te hundas. Porque no sé tú, pero muchos, la mayoría, hemos descubierto que la vida no es tan fácil como nos gustaría. El Rey se cae del trono y tenemos que tener nuestros ojos fijos en Él. Tenemos que levantar nuestros ojos. Tenemos que ver al ilimitado en majestad, en poder, en amor, alguien que llene nuestro templo. Tenemos que levantar nuestros ojos. Isaías 66:1 dice: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? ¿Sabes lo que yo le digo? Aquí, Señor. Aquí está el lugar de tu reposo. Lléname a mí, oh Dios. Lléname a mí, Espíritu Santo. Reposa sobre mi vida. Reposa en mi corazón. Somos el templo del Espíritu Santo. Reposa en nosotros. Queremos verle. Queremos entenderle. Le vi. Luego me vi, me limpió, me habló y dirigió mis pasos. Esta mañana, el majestuoso desea que le veamos. Que dejemos a un lado todas las cosas que llenan nuestra cabeza. Esas cosas que no nos dejan descansar, esas cosas que pensamos que tenemos que arreglar, y vamos a mirar al que es digno de nuestra mirada, al que es digno de nuestra confianza, al que es digno de nuestro amor. ¿Por qué no me acompañan? Pon tu mano sobre tu corazón y vamos a orar. Majestad, Todopoderoso, queremos verte. Queremos que tú llenes el trono de nuestras vidas, que tu presencia llene hasta el rincón de lo que somos, para que te podamos conocer, para que te podamos escuchar, para que te podamos contestar, para que podamos andar contigo. Es nuestro deseo, Señor. Es nuestro deseo. Es nuestro deseo. Es nuestro deseo. Avívanos. Avívanos. Llénanos. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos de lo que es importante. Quita de nuestra vista lo que no dura, lo que no importa, lo superficial. Y que podamos ver quién eres tú.
alto, sublime, sobre todas las cosas. Te amamos, te amamos tanto. Te amamos, Señor. Precioso Espíritu Santo, llénanos, llénanos, llénanos. Qué bueno eres, Dios. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Qué bueno eres. En esta mañana, si tú sabes que tú has puesto otra cosa en el trono, ¿por qué no lo reconoces? ¿Por qué no dices ay de mí? ¿Por qué no decimos todos ay de mí? Todos juntos, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Te necesitamos, Dios, límpianos, 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 Señor, límpianos de toda cosa que no te agrada. Ven, Espíritu Santo, límpianos, Señor, límpianos, Señor. Precioso Jesús, precioso Jesús.